En este video vamos a ver en qué consiste la razón aritmética, cómo es que se da y vamos a ver un problema para consolidar mejor este tema y viendo antes unas ideas previas que debemos tener en cuenta en todo problema. Veamos qué es una razón. Una razón es la comparación que se establece entre dos cantidades y esta se puede realizar de dos maneras y una de ellas es la razón aritmética, que es la que vamos a ver hoy, donde la razón aritmética siempre se va a dar cuando la comparación de las cantidades se realiza mediante la sustracción. Veamos un ejemplo para que se pueda entender mejor. Supongamos que estemos en un centro comercial y vemos los precios de dos artículos. En este caso, vemos el precio de una computadora cuyo precio es de 2.800 y también veamos una tablet cuyo precio es de 1.500. Entonces, al hacer una comparación de los precios mediante la sustracción, o sea, la diferencia, se va a realizar la razón aritmética. Entonces, ¿a qué se refiere? Entonces, al comparar esas dos cantidades mediante la diferencia, se va a dar la razón aritmética, donde los componentes de una razón aritmética, en este caso 2.800, viene a ser el antecedente y 1.500 viene a ser el consecuente. Y todo esto, la diferencia, la comparación que se establece entre esas dos cantidades que son cuyos precios, viene a ser la razón aritmética. Y el resultado, que es 1.300, viene a ser el valor de la razón aritmética. Entonces, al comparar dos cantidades mediante la diferencia, es cuando se da la razón aritmética. Ahora que ya sabemos en qué consiste una razón, cómo es que se da una razón aritmética, veamos un problema, pero antes veamos algo muy importante que debemos tener en cuenta en todo problema y sobre todo en este tema. Cuando en los problemas tengamos esto que dice x es 2 veces y, entonces eso matemáticamente vendría a ser que x vendría a ser igual a 2y. X representa la igualdad 2 veces, multiplica 2 por y. Entonces, pero cuando tengamos que x es 2 veces más que y, no dice solo veces, dice x es 2 veces más que y. Entonces x vendría a ser igual a 3y. Ese 2 veces más equivale a 3 veces. Siempre, cada vez que veas ese más, ese n veces más en un problema, siempre ten cuidado. Veamos otro ejemplo para que se pueda entender mejor. Dice, A es 4 veces más que B. Como dijimos antes, 4 veces más vendría a ser igual a 5 veces. Entonces, A vendría a ser igual a 5 veces B. Ya, teniendo en cuenta eso, y cómo es que se da la razón aritmética, ya vas a poder resolver cualquier problema. Y
Veamos este problema. Que dice, la suma de dos números es 180. Si uno de ellos es 4 veces más el valor del otro, hay la razón aritmética, nos dice, y nos da sus respectivas claves. Nos habla de dos números, pero no sabemos cuáles son. Entonces pongámosles unas variables. En este caso, los números voy a considerar que sean A y B. Y cada vez que veas un problema, siempre vas a ver primero qué es lo que te pide. ¿No? Obviamente no vas a resolver un problema sin saber qué es lo que te pide, ¿no? Entonces, en este problema nos pide hallar la razón aritmética. Y como nosotros sabemos que la razón aritmética es la diferencia de esos dos números, ¿no? Y siempre nos vamos a fijar qué es lo que nos da de dato para poder hallar ese problema. Y nos dice que la suma de dos números es 180, o sea, que A y B vendría a ser igual a 180. Pero con ese dato no es suficiente para resolver el problema. Seguimos leyendo qué es lo que nos dice y nos da un dato más que dice que uno de ellos es 4 veces más el valor de otro. Mira, ten cuidado, dice 4 veces más. Pero nosotros ya vimos que ese 4 veces más equivale a 5 veces. En este caso, uno de esos números voy a considerar que sea A, puede ser B, igual va a salir, pero en este caso voy a considerar que sea A. Entonces A vendría a ser igual a 4 veces más el valor del otro. Entonces ese 4 veces más sería 5 veces B. Y ahora que ya tenemos a qué equivale el A, solo reemplacemos a esta ecuación. Entonces A vendría a ser igual a 5B más B vendría a ser igual a 180. Entonces 6B vendría a ser igual a 180, por lo tanto B vendría a ser igual a 30. Y ahora que ya tenemos el valor de B, ya salió el problema. ¿Qué es lo que nos pedía? A menos B. Reemplacemos A, que sería 5B, menos B vendría a ser igual a 4B, pero nosotros ya tenemos el valor de B, que es 30. Solo reemplacemos, entonces sería 4 por 30 y eso vendría a ser igual a 120. Y la clave viene a ser la B. Si te ayudó el video, no te olvides darle me gusta y suscribirte